¿Cómo Yo están, no sé chicos? cuál es ¿Cómo ese les que me anda va? Muy silenciando el buenos audio. días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días, días, licenciado. profe. Buenos días. Buenos días, dicen. ¿Cómo están, Buenos chicos? días, licenciado. Saludarles, esperando que Ajiguata. este nuevo año lectivo les vaya muy bien, que todos los objetivos, metas, proyectos que tengan este año les salgan muy bonito, que Dios reine de bendiciones, de éxitos, de salud, de amor, de vida a cada uno pues de nosotros, ¿no? Y que este año pues sea el mejor de todos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando pues en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca directamente de una de las culturas más importantes de la antigüedad, ¿no? Hablando directamente de la civilización romana, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente los griegos, los romanos, fueron grandes civilizaciones que nos han dejado bastantes aportaciones, ¿no? Tanto en lo político, en lo administrativo, en el territorio, en las formas de organización y sobre todo también en el arte, ¿no? Que la mayoría de esas obras todavía prevalecen hasta el día de hoy, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿cómo se llama la imagen que estamos aquí observando? La que tenemos en el pulsador. El antiguo Coliseo romano. El Coliseo Excelente. Romano. Muy bien. El Coliseo Romano, ¿no? ¿En dónde se encuentra ubicado? Roma, Italia. Roma. En Italia. Roma. Excelente. Muy bien. Si Roma. bien es cierto que es el Dice una anfiteatro, pregunta. los Dicen, templos. Sí, dígame, por favor. licenciado, yo tengo una Sí. inquietud. Yo no sé quién más tiene acceso al programa que cada que yo quiero hablar me silencian. No sé quién más tiene acceso al programa. Bueno, la plataforma automáticamente, en este caso, no cierra a nadie, ¿no? Solamente al momento de ingresar, se cierra el audio y de ahí directamente se activa. Nadie más tiene acceso. Mm. Porque recién estaba yo intentando hablar y Run tenía la Ya. esta de silenciado. Ah, ya, ya. No, solo al momento de ingresar nomás, de ahí directamente ya todos en este caso podemos participar, ¿sí? No hay nadie en este caso que logre silenciarlo y además que todo ni yo tampoco lo puedo hacer. La plataforma automáticamente lo hace al principio de la clase, ¿sí? Ahora dígame, por favor. Ya, en el cuadro que está acá a la derecha sería, ¿Ya? ya, esas no eran donde estaba el faraón y Ya. Galilea. Excelente, muy bien. Por ejemplo, en el caso de los faraones, eso directamente es de la cultura egipcia, ¿sí? Ellos directamente ya son parte de otra civilización, ¿sí? Esto directamente es de los romanos. ¿Sí? Ellos obviamente pues estaban en espacios o ubicaciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es el Coliseo Romano, aquí tenemos el anfiteatro, el teatro directamente donde estaba directamente el emperador, y aquí también observamos una imagen de los templos más representativos, ¿no? Todas estas obras, en este caso, y la mayoría de ellos prácticamente se encuentran en Roma, en Italia en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en el Coliseo Romano prácticamente es célebre porque era el sitio en donde el emperador, ¿sí? Prácticamente iba en su parte recreativa, por decirlo así, de vacaciones, en donde prácticamente obligaban a los soldados, obligaban directamente a luchar unos en contra de otros, hablando de los esclavos, y en algunos casos también se mencionaba de que estos soldados prácticamente daban la potestad para enfrentarse a animales, ¿no? Uno de los animales también temidos en la actualidad, el león, un tigre, y en algunos casos también luchaban, en este caso, por obtener su libertad, ¿no? Ahora, vamos a la civilización romana. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Yungán, por favor? Buenos días, dicen. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, dicen, y feliz año. Muchísimas gracias, de igual manera. Ya. Civilización romana. Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma que se forjó a través del intercambio
entre diferentes culturas como la griega, las mesopotámicas y las egipcias. Dicha cultura comenzó a desarrollarse durante los siglos 8 a.C. y continuó durante la etapa imperial de Roma hasta el siglo 5 después de Cristo. Cuando comenzó a caer el Imperio Romano, la cultura romana fue una de las que más influencia tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Excelente, muy bien, señor Yunga 10, muchísimas gracias. Ahora, si Gracias, bien es teacher. cierto, los romanos tuvieron pues una creación o un resurgimiento, por decirlo así, justamente en el siglo V después de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, aquí los romanos prácticamente podemos establecer que tuvo su punto de partida con intercambio de culturas como la griega, la mesopotámica y la egipcia en general, ¿no? De igual manera, en este caso, se mantiene una leyenda, ¿sí? Dentro del origen de los romanos, ¿no? En el cual se menciona que Rómulo y Remo, dos bebés que fueron abandonados en el río Tíber y que obviamente fueron encontrados por una loba, los amamantó y obviamente ellos crecieron. Rómulo mató a Remo y él se convirtió pues en el primer emperador romano, ¿no? Entonces es una leyenda que prácticamente establece los puntos de partida de esta gran civilización, ¿no? Y es una de las culturas, al igual que las griegas, que bastantes aportaciones nos dieron. Obviamente pues en el plano administrativo, en el plano de los conflictos y sobre todo en la creación directamente de templos, ¿no? Si hemos escuchado esa frase que dice, divide y vencerás. Sí. Excelente. Muy bien. Divide y vencerás. Es una visión, una frase filosófica que en su momento los romanos, en este caso, establecieron para el ejército, ¿no? Para directamente anexar más territorios en tiempos de guerra, en tiempos de conflicto. Recuerden también que los romanos, en este caso, manejaban lo que son ejércitos sumamente grandes, ¿no? También conocidos como las legiones de los romanos. Y aquí directamente observamos una imagen, en este caso, en donde está la ciudad, la población, cómo vivía, y sobre todo aquí tenemos en los templos, el anfiteatro y el teatro también, que prácticamente son una herencia de los griegos, ¿sí? Ahora, origen, me ayuda por favor en la lectura, el señor o la señorita, por favor, me ayuda el señor Eduardo Cuenca, por favor. Buenos días, dicen. Muy buenos días. El origen. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos estrucos tomaron el poder durante varios años, hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Continuaron con la expansión su poder en la región hasta convertirse finalmente en un imperio. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 73 a.C., quienes fueron abandonados por su padre en una cesta en el río Tíber. Pero una loba lo rescató. Llegaba la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. La bautizó Roma en honor a su nombre. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, hablando directamente del punto de origen en base a la leyenda en los años 753, ¿no? Pero si bien es cierto, prácticamente se establecen que los primeros pobladores se acercaban de los territorios albanos, sabinos,
y los etruscos como tal, ¿no? Que eran directamente pequeñas comunidades, pequeñas tribus que prácticamente estaban directamente asentadas en la península itálica, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo lograron pues establecer un gran imperio conocido como Roma, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes en donde detalla directamente lo que es el origen de esa leyenda, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el río donde fueron abandonados estos niños? El Jordán no era. No, casi, casi, pero no. ¿Qué río fue? El río Tigres. Tíber. Casi, casi. Otro. ¿Río? Río Tíber. Río Tíber. Tíber. Muy bien, excelente. Muy Río bien. Tíber. El Que río Tíber. Muy bien. ¿Cómo se llamaron estos dos niños? Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Muy bien, excelente. Entonces, miren, cuando observemos esta imagen de acá, prácticamente simboliza la leyenda y el punto de origen de los romanos en general, ¿no? Aquí directamente podemos detallar algunas imágenes propias. Sí, yo le voy a dar lectura en la siguiente diapositiva. Una serie de reyes de origen sabino, latino, etrusco conformaron las civilizaciones italianas anteriores a los romanos. Siguieron la sucesión para el cargo del rey sin respetar la herencia del linaje, sino que eran elegidos mediante un senado. Entonces, miren, si bien es cierto, dentro del origen del Imperio Romano, prácticamente estuvieron pues estas pequeñas tribus como tal, ¿no? Y que obviamente pues empezaron a basar sus políticas administrativas en base a un senado, ¿sí? ¿Qué es el senado? Son como los asambleístas, dicen. Excelente, muy bien. Prácticamente funcionaban, en este caso, como asambleas en donde elegían a sus representantes, ¿no? Miren, aquí tenemos desde otro ángulo, pues, el Coliseo romano, ¿no? Y a pesar, en este caso, de los siglos, de los años, todavía, pues, siguen manteniendo su belleza en general, ¿no? Ahora, nos vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Clara Susana Ruiz, por favor. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días. Ubicación. La cultura romana se ubicó y desarrolló en lo que hoy se conoce como la península itálica, localizada en el sur de Europa. La península tiene la forma de una bota y se encuentra longitudinalmente surcada por los montes Apeninos. Si bien dicha cultura se desarrolló en la península itálica, tuvo gran influencia debido a la gran expansión del Imperio Romano, dejando su cultura en parte de Asia, Europa y África. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, miren, por ejemplo, acá, si bien es cierto, la ubicación nos habla de la península itálica, es justamente aquí, ¿sí? Si podemos ver en el pulsador, aquí directamente tenemos el punto de origen de esta gran cultura, ¿no? Y miren, hasta dónde logró llegar. Sí, en sus mejores años, llegando directamente a Asia, Europa y el territorio también de África, ¿no? Miren, entonces una extensión territorial sumamente grande, ¿no? Y miren, el punto de partida siempre fue, sí, como observamos acá, desde la península que tiene prácticamente en forma de bota y desde aquí prácticamente logró tener un crecimiento sumamente acelerado, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de las formas de gobierno. Las formas de gobierno prácticamente de los romanos se hablan de tres factores importantes, ¿no? Hablando directamente de una de ellas, la monarquía, ¿no? Que prácticamente tuvo su inicio de la tribu de los etruscos y que prácticamente logró crear un nuevo estado romano y un sistema político que dio paso en su momento a la república, ¿no? Esta característica prácticamente fue esencial porque los etruscos como tal mantenían pues el control del imperio. Aquí tenemos algunas imágenes en general en donde prácticamente podemos observar lo que es el Senado,
cómo vivían directamente los reyes etruscos y sobre todo la población en general, ¿no? Muy bien, la otra faceta del gobierno de los romanos era la república, ¿no? Aquí hablamos del siglo VI al siglo I después de Cristo. Aquí fueron luchas sumamente grandes, hablando de las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Hablamos directamente batallas en donde participaron el gran emperador Julio César, que en su momento también fue llamado un dictador. Hablamos directamente de una pelea entre Marco Antonio y Octavio, sobrino de Julio César, con la finalidad de ostentar el poder. Aquí directamente se dan lo que es una serie de enfrentamientos, tanto directamente dentro del territorio del Imperio Romano, dentro del poder, dentro directamente de tener el control, ¿sí? Y sobre todo fuera del territorio con sus grandes legiones. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde detallan prácticamente lo que son enfrentamientos, ¿no? Otra forma de gobierno que fue instalada directamente por los romanos fue el imperio, a partir del primer siglo después de Cristo hasta el quinto después de Cristo, ¿no? Aquí directamente era caracterizado por el poder en donde recaía solamente en una persona y ella directamente legalizaba lo que son leyes normativas, ¿no? Y en ese caso el emperador romano prácticamente se proclamaba pues cada año a su mandato, ¿no? Aquí directamente podemos establecer, ¿sí?, que en su momento el emperador también era considerado pues un dios, tenía un origen divino y que obviamente todos mantenían un respeto, ¿no? Aquí directamente observamos imágenes en donde prácticamente observamos la vida, en este caso, de los romanos en general, ¿no? Ahora, vamos a detallar las características propias de esta gran cultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Clara Belén Mullo Vallejo? Por favor, ¿estamos ahí? Sí, Lice. Por favor. Dice, características. Las características principales de la cultura romana son las siguientes. Dominaban la flota marítima de las regiones y tenían un gran poder militar. En la antigüedad romana era politizada. Años más tarde adoptarían la religión cristiana. 3. Se desarrolló durante 3 periodos diferentes: monarquía, república e imperio. Es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia mundial. Dice, su sociedad se encontraba dividida entre patricios, plebeyos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. Eran esclavistas. Excelente, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, dentro de las características, ¿no? Tenían pues un gran poder militar, un gran ejército, las legiones romanas que se le conocían, y además de ello prácticamente dominaban la flota marítima, ¿no? Especialmente la del Mediterráneo. Ahora, hablamos directamente acerca de las características de su religión, ¿no? Eran politeístas, adoraban pues a diferentes dioses, especialmente a fenómenos de la naturaleza en general, ¿no? Que en su momento también pues adoptaron dioses, especialmente de la cultura griega, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el dios más importante de los griegos? Zeus, dicen. Zeus, muy bien. Para los romanos, Zeus era conocido con el nombre de Júpiter. ¿Sí? Entonces, prácticamente tomaron los mismos dioses griegos y los colocaron, pues, en su vida social, ¿no? Y después, directamente con el nacimiento de un célebre personaje, logró dar creación a la religión cristiana. ¿Con qué personaje apareció el cristianismo? Con el nombre de Jesucristo.
Ya, muy bien, con el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, prácticamente después se adaptó la religión cristiana. Hablamos en este caso de diferentes formas de gobierno, la monarquía, república e imperio, ¿no? Es una de las grandes civilizaciones más importantes y determinantes de la historia universal. ¿Por qué? Porque prácticamente logró llegar a la mayoría de los continentes, en este caso, con la finalidad, en este caso, de llevar lo que son las obras de arte, el conocimiento, las formas de gobierno, las formas directamente de las políticas administrativas, la expansión territorial y sobre todo también el comercio, ¿no? Es una de las grandes culturas que prácticamente nos dieron grandes cambios y aportaciones, ¿no? Hablamos directamente de la sociedad en general. Prácticamente estaban divididos en patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios prácticamente era el grupo de élite o el grupo que más dinero tenía, más recursos dentro de su imperio, ¿no? Los plebeyos que prácticamente era la población en general y los esclavos que prácticamente eran prisioneros de guerra, ¿no? Y que todos prácticamente eran utilizados para todas las actividades dentro del imperio, en la agricultura, en la ganadería y sobre todo la mayoría de los esclavos siempre estaban a mano de los patricios, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería, el comercio y era una sociedad sumamente esclavista, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de su economía. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Nelson Roberto? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, por favor. Economía. Las actividades económicas romanas contaban con extensos recursos humanos y las riquezas de sus provincias. La economía de la cultura romana se fundamentaba en la agricultura y el comercio, el cual estaba basado en la cría de ganados y el cultivo de las tierras. Los romanos eran dueños de haciendas grandes que explotaban los esclavos y efectuaban las exportaciones de sus hortalizas, frutas y verduras frescas, moneda en la economía romana. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, la economía, ¿no? Que prácticamente se basaba en la agricultura, el comercio, la cría de ganado y el cultivo de tierras, ¿no? Pero más de ello, prácticamente los esclavos eran los encargados directamente de trabajar estas grandes actividades, ¿no? Y además de ello, fue una de las primeras culturas en utilizar lo que son monedas para las transacciones comerciales, ¿no? Por ejemplo, acá miren, esas monedas prácticamente representaban el rostro del emperador, obviamente su nombre, y en este caso detallaban pues su valor, ¿no? Miren, aquí podemos observar que estas monedas, por decirlo así, no son muy redondas en este caso, pero ya mantenían las características propias de cada emperador, ¿no? Las monedas que más detallaban de aquella época era el áureo, que era moneda de oro, ¿sí? La que observamos en este lado de acá, el denario, la moneda de plata, ¿sí? Y el sestercio, el dupondio, que eran las monedas de bronce. Sí, miren, por ejemplo, acá detallan siempre el rostro del emperador y que obviamente pues eran realizados con diferentes materiales, ¿no? Que si bien es cierto, dentro de su principio en la economía, el comercio se daba pues con el intercambio de productos, en este caso de animales en general, ¿no? Aquí hablamos directamente de la organización política, los patricios directamente como la clase más alta, los plebeyos, la población y los esclavos en general, ¿no? Miren cómo se vestían los patricios, cómo se vestían directamente los plebeyos y acá directamente cómo estaba el esclavo y en este caso pues una característica propia, el soldado en general, ¿no? Y todo prácticamente, ¿sí? Se basaba dentro de las formas de gobierno en base a los patricios, ¿sí? En la política prácticamente se formaron tres asambleas importantes. La curial, en donde estaban los patricios, ¿sí? La centurial, en donde estaban patricios y plebeyos, ¿sí? Y aquí directamente designaban cónsules. Y la tribal, que prácticamente estaban los plebeyos, que elegían a los tribunos,
que defendían el Senado, ¿no? Entonces, miren, prácticamente aquí existían lo que son departamentos, agrupaciones y asambleas con la finalidad de controlar territorios, de crear normativas y en su vez, en este caso, de expandir su territorio. Mire, de esta manera prácticamente vivían, o en este caso se vestían directamente esas clases sociales, ¿no? El Senado, aquí hablamos de los patricios, de los plebeyos, de los libertos, ¿sí? Que eran aquellos personas que prácticamente podían comprar su libertad, ¿no? Y en el caso directamente de los esclavos. Aquí le vemos pues en la organización el emperador a la cabeza directamente de todo el territorio, el Senado conformado por personas mayores que tomaban decisiones, el cónsul o director o presidente que dirigía el Estado y el ejército, y los magistrados que prácticamente duraban 5 años, ¿no? Ahora, de estas formas de organización, ¿cuál es la que no está en la actualidad? Perdón, dicen, no se le escuchó, perdón. Excelente. De estas formas de organización, ¿cuál es la que ya no está en la actualidad? Los El emperador. emperadores. El emperador. Menor sería, que ya no Ya, existe. muy bien, excelente, ¿no? A pesar directamente que tenemos un representante, por decirlo así, el presidente, no cumple las mismas funciones que el emperador, ¿no? Excelente, el Senado, lo que es la Asamblea, lo que es el cónsul, partes administrativas, el Estado en general, prácticamente siguen siendo departamentos administrativos que fueron creados dentro del Imperio Romano y hasta el día de hoy lo tenemos en la actualidad, ¿no? Las formas de gobierno, hablamos de los enfrentamientos, las luchas y sobre todo directamente cómo elegían a sus representantes, ¿no? Miren, la base de la forma de la organización de los romanos, eso permitió pues tener un crecimiento tanto en el territorio, tanto directamente en recursos y además de ello mejorar lo que es un comercio en aquella época en el Mediterráneo, hablando de llegar a territorios en África, en Asia, que prácticamente lograron tener una hegemonía sumamente grande y de grandes aportaciones en el caso de las obras de arte que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen. Sí, Licen. Tal, dígame, por favor. Buen Cali. Dicen una pregunta. ¿Usted también va a ser válido hasta solo, vamos a participar a solo, o sea, a estudiar hasta la unidad número 4 o la unidad número 5, sí? Ya. No, no sé si tal vez ya les comunicó su tutora. Sí, ya. Algo por eso. Sí, algo nos dijo que hasta la unidad 4 nada más. Sí, muy bien. Hasta esa unidad directamente nosotros vamos a trabajar, ¿no? A más de ello, una indicación en general, no sé si tal vez ya les mencionó, ustedes van a tener en la partecita de tareas lo que es un trabajo en el cual ustedes van a realizar en base a la guía académica, ¿sí? Entonces, es un trabajo sumamente sencillo y que se les va a publicar, la plataforma automáticamente les va a publicar desde hoy en la tarde para que ustedes ya lo puedan realizar, ¿no? Es sumamente sencillo la actividad y que obviamente pues van a tenerla que trabajar hasta finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, antes que me olvide, bueno, no se olvidará especialmente a los compañeros que tal vez ingresaron después, revisar las clases grabadas, no se olvidará de presentar los documentos, notificado de que hay algunos chicos que no han presentado la documentación y por ende van a tener problemas para el siguiente nivel, así que presenten por favor. De igual manera, pues, en el tratar de estar al día en las pensiones, ¿no? Entonces, chicos, por favor, estar al pendiente en tareas, no les voy a mandar ninguna actividad y de aquí, pues, nos volvemos a encontrar la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre y no se olvidará, por favor, de revisar la partecita de tarea que van a tener una pequeña actividad sumamente sencilla para que logren trabajar, ¿ok? Dicen, Cuídense una mucho, cosa chicos. nomás.